A lo largo de la historia, algunas mentes brillantes han revolucionado nuestra comprensión del mundo y las leyes que lo rigen. A través de su ingenio y persistencia, han cambiado la forma en que interpretamos la naturaleza y sus fenómenos. Científicos cuyas obras marcaron un antes y un después en la física y las matemáticas, estableciendo las bases de la ciencia moderna. Bienvenida o bienvenido a este podcast llamado Microcápsulas Científicas. En el capítulo de hoy hablaremos de Isaac Newton, el hombre que descubrió la gravedad, quien formuló las leyes del movimiento y quien cambió para siempre la forma en que entendemos el universo. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Su nacimiento fue prematuro y se dudaba que sobreviviera, pero contra todo pronóstico, creció hasta convertirse en una de las mentes más influyentes de la historia. Desde joven, Newton mostró un interés excepcional por la mecánica y las matemáticas. Ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1661, donde estudió las ideas de los filósofos naturales de la época, como Aristóteles y Descartes. Sin embargo, no tardó mucho en desarrollar sus propias teorías y métodos, sentando las bases de la física moderna. Durante la Gran Plaga de 1665, la universidad cerró y Newton se vio forzado a regresar a su hogar. Fue en ese periodo, conocido como su Año Milagroso, cuando formuló algunas de sus ideas más revolucionarias sobre el cálculo, la óptica y la gravedad. Newton es más conocido por sus tres leyes del movimiento, las cuales explican cómo interactúan los cuerpos en el universo. La primera ley, también llamada la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará un movimiento con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Matemáticamente, esta ley se define como que la sumatoria de fuerzas netas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se define como que la sumatoria de fuerzas netas que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. Por último, la tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud en un sentido opuesto. Estas leyes, junto con la ley de la gravitación universal, explicaron cómo los objetos se atraen entre sí en función de su masa y la distancia que los separa. Se dice que la inspiración para esta idea le vino al observar una manzana caer de un árbol, lo que lo llevó a preguntarse si la misma fuerza que hacía caer la manzana mantenía la luna en órbita alrededor de la Tierra. Otro de los grandes aportes de Newton fue el desarrollo del cálculo. Newton, junto con el matemático alemán Leibniz, desarrolló el cálculo diferencial e integral, una herramienta matemática fundamental para la física y la ingeniería. Aunque ambos trabajaron en el cálculo de manera independiente, surgió una disputa sobre la prioridad del descubrimiento, lo que generó una de las controversias más grandes en la historia de la ciencia. Además de postular sus leyes sobre el movimiento de los cuerpos y desarrollar el cálculo, Newton realizó estudios sobre la luz y la óptica. Llevó a cabo experimentos con la luz y descubrió que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores. Utilizando un prisma, descompuso la luz blanca en los colores del arco iris, demostrando que el color es una propiedad inherente a la luz y no causada por la interacción con los objetos. También diseñó el primer telescopio reflector, el cual usaba espejos en lugar de lentes, lo que le permitió una mejor calidad de imagen sin las aberraciones cromáticas presentes en los telescopios refractores. Entre sus obras más importantes encontramos Filosofía Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687 y considerada una de las obras más influyentes en la historia de la ciencia. Este manuscrito contiene las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación. En este libro, Newton estableció los fundamentos de la mecánica clásica, explicando fenómenos como el movimiento planetario, las mareas y la caída libre de los objetos. Su impacto fue tan grande que las ideas contenidas en esta obra dominaron la física por más de 2 siglos. Otra obra de suma importancia fue Optics, publicada en 1704. En esta obra, Newton recopiló sus estudios sobre la luz y la óptica, incluyendo su teoría corpuscular de la luz, en la que afirmaba que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas. También describió experimentos sobre la descomposición de la luz blanca mediante un prisma y su teoría del color, la cual explicaba cómo los diferentes colores son el resultado de la refracción en distintos ángulos. Otra de sus obras importantes fue Method of Fluxions, publicada póstumamente en 1736. En este libro, Newton explicó su método de fluxiones, una de las primeras formulaciones del cálculo diferencial. Aunque la obra fue publicada después de su muerte, esta refleja el pensamiento matemático que lo llevó a desarrollar el cálculo de manera independiente a Leibniz.
Newton pasó los últimos años de su vida como director de la Casa de la Moneda en Inglaterra, donde ayudó a reformar el sistema monetario del país. También fue presidente de la Royal Society, una de las academias científicas más importantes del mundo. En sus últimos años, sus investigaciones se alejaron de la física y de la matemática, centrándose en el estudio de la alquimia y la teología. A pesar de su inmenso legado, era conocido por ser de carácter reservado y su tendencia a evitar conflictos personales. Falleció el 20 de marzo de 1727, a la edad de 84 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster, un honor reservado para los más grandes de Inglaterra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y obra de Isaac Newton, un hombre cuyo genio transformó la ciencia para siempre. Sus leyes, descubrimientos y teorías siguen siendo fundamentales en la física y las matemáticas. Nos encontraremos en algún otro capítulo. Hasta pronto.